anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído a la humanidad. Vamos a restaurar, que se abran las puertas de una nueva... Buenas tardes, buenas noches a cada uno de los que están conectados. Espero, ¿verdad?, que me estén escuchando lo suficientemente bien. Bueno, pues como han dicho, yo inicié unos estudios en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez. Yo comencé unos estudios en comunicaciones. Y pues los que me conocen saben que actualmente dentro de mi comunidad pues trabajo lo que es el área de comunicaciones. Pero les tengo que ser bien sincero, yo lo único que estudié de comunicaciones fue un año en la Católica y luego de eso pues tuve el cambio. ¿Por qué me cambié? ¿Por qué no terminé estudios en comunicaciones? Pues a medida que vayamos desarrollando el tema, yo les voy a explicar el porqué de esto, ¿no? Hay una razón por la cual la hice y a medida que yo iba organizando este tema, pues me acordaba de esa decisión que tuve que tomar. Este tema lleva por título Anunciemos a Cristo vivo en el continente digital. Ciertamente estamos en la Pascua, así que pues tenemos que hablar del Cristo que vive. Así que los objetivos que quisiera cumplir durante esta charla son, en primer lugar, comprender cómo la Iglesia ha utilizado los medios de comunicación según cada época para proclamar el Evangelio. Y en esto vamos a hacer un recorrido desde el primer siglo de la Iglesia hasta el siglo XXI. Como segundo objetivo, el tema del Internet en el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es eso del magisterio de la Iglesia? Pues ya también durante el tema lo vamos a discutir. Y en tercer lugar, las cuestiones prácticas para convertirnos en evangelizadores en el continente digital. Así que esos tres objetivos, yo espero, ¿verdad?, a modo bastante rápido, pues poder compartirlo. ¿Okay? Pues comenzamos. Dentro de la comunicación hay tres pilares básicos, los tres pilares de base que fomentan cualquier tipo de comunicación. Y es el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es aquel que emite el mensaje en concreto pues es lo que se quiere comunicar, y el receptor es aquel que recibe el mensaje. Si uno de estos tres pilares o una de estas tres características faltaran, no existiría una comunicación efectiva. Y para nosotros como iglesia es muy importante tener en cuenta esto del emisor, del mensaje sobre todo, y del receptor, y ya lo vamos a ver por qué. Así que recuérdense siempre de estas tres: emisor, mensaje y receptor. De hecho, esto lo dan desde que somos en la escuela intermedia. Ok, entonces, estamos hablando de estos tres pilares de la comunicación: emisor, mensaje y receptor. Y la iglesia, desde el principio de la historia, ha tenido que utilizar esto para poder predicar el evangelio de Cristo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de iglesia, tenemos que entender que la iglesia comunica algo que no le pertenece a sí misma, sino que es el mensaje que Dios le quiso dar a la humanidad. Y aquí es donde yo ato lo que yo les explicaba ahorita, de que yo hice un cambio, de que empecé en comunicaciones y luego cambié, por la razón de que cuando yo estudiaba comunicaciones, yo conocía pues las técnicas, cómo usar una cámara, la forma en que uno debe hablar o los programas de computadora, pero yo quería comunicar el mensaje de Cristo. Y yo no lo conocía del todo. Y ahí es donde yo entro en esa controversia mental de decir, bueno, ¿de qué me vale a mí conocer todas las técnicas si yo no conozco realmente lo que Cristo quiso comunicar, o en profundidad no lo conozco? Entonces, ahí es que yo decido hacer un cambio y poner una pausa a eso de las comunicaciones y entrar a profundizar el mensaje de Cristo. Y aquí es que me doy cuenta que la iglesia siempre, desde el principio, ha predicado una cosa en común, hay un denominador común, y es lo que se llama el querigma. El querigma es la muerte, la predicación de la muerte y de la resurrección del Señor. La muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que los apóstoles y los primeros discípulos comenzaron
a predicar desde el inicio de la predicación, ¿no? De la iglesia. En los inicios de la iglesia tenemos el anuncio del querigma, que es la muerte y resurrección del Señor. Esto hay que recordarlo porque esto lo vamos a traer hasta el siglo XXI. Anuncio del querigma. ¿Cómo se comienza ese anuncio del querigma? Bueno, por una tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Es la predicación contando las historias. ¿Por qué? Nosotros tenemos que recordar que en el principio, estamos hablando del primer siglo, de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos, ellos no tenían la Biblia. Ellos no tenían esos escritos que nosotros tenemos hoy para predicar, porque hoy nosotros podemos salir a predicar muy fácil. Hoy podemos salir y llevamos la Biblia y la abrimos y algunos se tiran la maroma de abrir en cualquier texto y con eso predican. Eso no existía en aquel tiempo, sino que ellos, y como lo dice San Pedro, creo que lo dice, predican lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, esa comunicación del querigma, de la muerte y resurrección del Señor, comienzan a contarlo y a transmitirlo de manera oral, desde el primer siglo. El primer escrito que nosotros podemos conseguir con relación a lo que hizo Cristo son las cartas de Pablo, que se dan del año 40 y pico, más o menos 50 en adelante. Así que estamos hablando de un tiempo donde el testimonio y la vivencia era lo que la iglesia comunicaba. Recuerden eso, el testimonio era lo que la iglesia predicaba. Hasta aproximadamente el año 40 y pico, 50, que comienzan a desarrollarse algunos escritos, pero no organizados. Ya para el siglo segundo de la iglesia ya teníamos algunos escritos, los del Nuevo Testamento, pero no existía la Biblia. Tengamos eso claro, no existía la Biblia todavía en esos primeros siglos. La Biblia organizada como la tenemos hoy no vino a existir hasta el siglo V o VI. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo la iglesia fue predicando eso. Primero, esa tradición oral. En segundo lugar, tenemos entonces la escritura, que son las cartas, que son los evangelios que comienzan a escribirse para que el anuncio del querigma permaneciera en las comunidades y las comunidades pudieran profundizar sobre ese mensaje. Bien, entonces, luego de esto vamos a saltar un poco al tiempo y tenemos lo que es la invención de la imprenta por el alemán Johannes Gutenberg en el 1440. Vieron que he dado un salto desde el siglo V o VI hasta el año 1440. La imprenta trajo un avance en la comunicación dentro de la iglesia, porque antes no era tan fácil nosotros poder reproducir una Biblia. Las librerías Paulinas, la hermana Simona no existían, que pudieran vender libros. Entonces, eso de la imprenta provoca en la iglesia una revolución, podríamos decir. ¿Por qué? Porque un gran amigo nuestro, que muy probable ustedes lo conocen, el señor Martín Lutero, hizo un uso favorable de la nueva tecnología para traducir, para publicar Biblias traducidas del latín al alemán, cosa que en esa época no se podía hacer. En aquella época no todo el mundo tenía acceso a una Biblia, incluso la gente del pueblo no podía leer la Biblia. ¿Y qué hace Martín Lutero? Para el que no lo sepa, Martín Lutero es el fundador de la Reforma Protestante, ¿no? De ahí surgen todas las iglesias protestantes. Martín Lutero traduce las Biblias del latín al alemán y a través de la imprenta de Gutenberg, que no era una fotocopiadora como la que tenemos hoy, ¿verdad? Si ven ahí la foto, pues era un poco complicado, pero permitía poder hacer unas impresiones mucho más rápidas. Y Martín Lutero lo utilizó cuando hizo la Reforma Protestante. Yo en mi Instagram, no sé si ustedes lo vieron, yo hice 2 preguntas, creo que fue ayer, donde yo preguntaba que quién tenía mayor presencia en el internet, si la iglesia católica o las iglesias protestantes. Y la segunda pregunta que yo hice fue quién hacía, si no me equivoco, era quién hacía un mejor uso del internet, si la iglesia católica o las iglesias protestantes. Fue bien curioso porque la mayoría de ustedes votó por la iglesia católica, ¿verdad? Por defender a la iglesia católica. Pero yo les tengo que ser bien sincero, para mí, el mayor uso o el mejor, podríamos decir, que se le da al internet por parte de la iglesia viene de la iglesia protestante. O sea, esa es mi opinión. Se paralizó acá en los... Vamos a ver qué pasó.
No sé si ahí se ve entonces la presentación, porque me están diciendo que se paralizó lo de los 3 pilares. Miren, a ver, me dice si estamos ahí. Vamos a ver si ahora se ve ahí la presentación como se supone que se esté viendo. Ok, ahora está Lutero. Gente, esto de la tecnología nos está consumiendo. Bueno, ok, estamos con Lutero aquí, que era lo que les estaba hablando. Yo les preguntaba, estaban las preguntas de Instagram, y lo pregunté a propósito por esta realidad. Cuando se hace la invención de la imprenta, donde comienzan a publicar más libros, Martín Lutero lo aprovechó de una manera espectacular para él poder dar a conocer su mensaje, cosa que la Iglesia Católica tardó en hacer. Y es una realidad, o sea, yo no lo puedo esconder, no les puedo mentir, es la realidad. Martín Lutero aprovechó con mayor rapidez, pudo ver un poco más allá de utilizar estos medios para dar a conocer el Evangelio. Y de ahí surgen todas las iglesias protestantes a raíz de esto. Así que hemos visto primero cómo la iglesia comenzó a predicar por la tradición oral, luego por los escritos, y dando un salto en la época a la Reforma Protestante comienzan a utilizar la imprenta. La Iglesia Católica luego empezó a utilizarla un poco más y todo, pero era bastante restrictiva todavía en esta época. Entonces, damos otro salto y vamos a llegar a la época finales de los 1800 a principios del 1900, cuando surge la radio. La radio, que fue un medio, una invención espectacular porque facilitaba poder llevar el mensaje del evangelio a distintas esferas. Y miren cómo la iglesia lo acogió de tal manera que el 12 de febrero de 1931 el Papa Pío XI fundó la emisora de radio del Vaticano y posteriormente la televisión se desarrolla durante el siglo XX, pero el Papa Pío XI se dio cuenta, y recordando cómo la iglesia anteriormente había utilizado los medios para comunicar, que la radio era un medio por el cual ellos también podían predicar el evangelio. Y ese 12 de febrero del 31 funda la emisora de radio del Vaticano, y aquí les tengo algunas fotos de ese día que se hizo esa inauguración, el 12 de febrero de 1931. Miren qué interesante, ahí está el Papa. Aquí hay otra. Y por acá está otra más. Eso es en la verdad, en el techo allá del Vaticano, con las antenas montándola. Espero que se vea bien ahí, que la puedan ver bien. Bueno, entonces, vamos a dar otro salto un poco más a la historia. Y es que luego de esto surge en pleno siglo XX el Internet. No pongo una fecha específica de cuándo surge el Internet porque hay un debate, como siempre, nadie se pone de acuerdo. Unos dicen que el Internet lo inventó fulano, otros dicen que fue fulano, otros en el 1900, qué sé yo qué. La cuestión es que surge en el siglo XX, surge lo que hoy podemos conocer como el Internet. Entonces, el magisterio de la Iglesia se ha pronunciado con relación a esta invención del Internet. Déjenme explicarle un poco lo que es el magisterio de la Iglesia. Magisterio de la Iglesia es la enseñanza que a nosotros los católicos nos imparte el Papa y los obispos. O sea, las encíclicas, los documentos del Papa, por ejemplo, la Christus Vivit, eso es un documento que es parte del magisterio. Es enseñanza que da la Iglesia para todo el pueblo de Dios, para que nosotros podamos comprender el mensaje de Cristo en profundidad y que podamos también aplicarlo a nuestra realidad. Dentro del magisterio de la Iglesia, nosotros vamos a encontrar muchísimos documentos de diversos temas. Si hay una guerra, pues muy probable sacan alguna encíclica que esté hablando de esa situación. Si hay alguna situación social de emergencia en el mundo, pues generalmente el Papa pues escribe algún documento y es parte del magisterio. Y cuando surge el Internet, los papas también se dan con la situación que tienen que enfrentar este tema para buscar alternativas ante esta realidad. Muchas personas piensan que la Iglesia ha rechazado el Internet y que la Iglesia no está al día y que el Papa no quiere. Gente, la Iglesia desde el principio que empieza el Internet, la Iglesia ha estado bien atenta a cómo se desarrolla esto y cómo usarlo para la evangelización.
Así que cuando usted escuche que le digan que la iglesia no cree en eso del internet, que si eso viene del diablo, eso es mentira, porque la iglesia siempre ha estado pendiente y mucho más allá, el magisterio de la iglesia, o sea, no es simplemente la opinión del papa fulano, del cura tal, sino que el magisterio ha hecho documentos hablando sobre esto y a continuación yo les voy a presentar algunas citas de algunos documentos donde la iglesia ha hablado con relación a esto del internet. Bueno, miren esta cita que está en pantalla, que es del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, que es un documento que se llama La Iglesia e Internet, que es del 22 de febrero del 2002. Yo apuesto bastante que la mayoría de los que estamos haciendo evangelización y tenemos páginas católicas, la mayoría no nos hemos leído estos documentos. Miren esta cita que interesante, y esto bajo el pontificado de Juan Pablo II. Dice, no es aceptable quedarse atrás tímidamente por miedo a la tecnología o por cualquier otra razón, considerando las numerosas posibilidades positivas que ofrece Internet. Estamos hablando que esto viene del Consejo Pontificio, o sea, el Papa está en diálogo con esto y sobre todo Juan Pablo II. Miren qué interesante que ellos nos dicen que no es aceptable, o sea, no es que no dan opción, no es que elijan, usted dice, no es aceptable quedarse atrás por miedo a la tecnología. Y hoy día usted se va a dar con mucha gente de la iglesia, incluso sacerdotes que sé que nos están viendo, que no quieren dar el salto a esto de la tecnología. ¿Cuál es el miedo? Bueno, sus razones tendrán. Que a veces se hace mal uso del internet, es cierto. Pero por esa razón nosotros tenemos que entonces decir, pues no hago nada y dejemos que el internet corra como corra y yo no me incluyo en esto. Bueno, eso es una decisión personal, pero mira lo que nos dicen desde Roma. Ya desde el año 2002, cuando no existía Facebook, cuando no existía, bueno, ni MySpace, yo creo todavía ninguna de esas redes. Creo, no sé si me equivoco. No es aceptable quedarse atrás tímidamente por miedo a la tecnología o por cualquier otra razón, considerando las numerosas posibilidades que nos ofrece el internet. Aquí voy a parar de compartir la pantalla porque voy a estar utilizando este libro, el cual se lo recomiendo, Introducción a la Comunicación Institucional de la Iglesia, por el profesor José María Laporte. Él es profesor de comunicaciones de la Iglesia de la Santa Cruz de Roma. Y en este libro, él recoge la historia, básicamente, de las encíclicas, de cómo la iglesia ve ciertos temas, etc. Entonces, en la página 31 tiene una cita del Papa Juan Pablo II que a mí me llamó mucho la atención, que dice, Internet puede ofrecer magníficas oportunidades para la evangelización si se usa con competencia y con una clara conciencia de sus fuerzas y sus debilidades. Ya el Papa Juan Pablo II, ese viejito que ustedes veían ahí, que parecía que estaba fuera del mundo, que no sabía dónde estaba, miren lo que nos estaba diciendo del internet. El Papa San Juan Pablo II puede ofrecer magníficas oportunidades si se usa con competencia y con una clara conciencia de sus fuerzas y sus debilidades. O sea, él no está diciendo, miren, es cierto que con el internet hay muchos retos, hay muchas cosas que tal vez no son las mejores, hay muchas cosas que son incluso contrarios a lo que la iglesia predica, pero si nosotros la utilizamos de manera correcta, podemos sacar un gran beneficio para nosotros poder evangelizar a través del internet. El Papa San Juan Pablo II ya nos estaba diciendo esto. En la página 32 nos dan el autor nos dice que el internet ofrece una gran cantidad de información, pero no enseña valores. Y esto es uno de los retos que nosotros como evangelizadores en el internet tenemos que destacar. Más adelante voy a abundar sobre eso. Entonces, una cita del Papa Benedicto XVI nos dice, reconociendo a los jóvenes como nativos digitales, es decir, como personas habituadas desde su infancia al uso de las nuevas tecnologías, se dirige en particular a los jóvenes católicos, invitándoles a dar testimonio de su fe y evangelizar así el continente digital. El Papa Benedicto XVI nos llama, a ti y a mí, nativos digitales, o sea, personas que ya nacimos
con el Internet en las manos, en la cotidianidad de nuestra vida. O sea, ya nosotros utilizamos el Internet para todo, básicamente. Los celulares tienen sistema de mensajes de texto. ¿Quién utiliza eso? Muy poco. Casi todo el mundo utiliza WhatsApp a través de Internet. Cuando usted no tiene Internet en su celular, el celular le sirve de muy poco, porque casi todo lo hacemos a través de Internet. O sea, usted y yo somos nativos digitales. El Papa nos dice que dentro de esa red social hay personas en búsqueda de la verdad y que nosotros tenemos el camino para que descubran a Cristo. El Papa en ningún momento dice, utiliza tu red social para decirle a la gente lo mal y lo pecadores que son. Utiliza tu red social para decirle a la gente que si no se convierten en Cristo se van a condenar en el infierno. No dice, utiliza la red social para escribirle a los protestantes, para decirles que si ellos, que si dicen una cosa, que si María esto, que si... El Papa nos dice que en absoluto nada de eso, sino que hay gente buscando la verdad y que nosotros prepararemos el camino para que ellos la puedan encontrar. ¿Cómo nosotros preparamos el camino? Con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, igual que preparaban el camino los primeros apóstoles, que ellos no tenían nada escrito, no tenían una Biblia, pero con su testimonio, con su vivencia, ellos preparaban el camino. Así que nosotros tenemos que sacarnos de la mente que las redes sociales están solamente para pelear y discutir. No, en las redes sociales nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos, de lo que vivimos y de lo que predicamos, y a base de nuestro testimonio es que las personas podrán empezar ese camino que ya tú preparaste para encontrarse con la verdad, y la verdad es Cristo. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó tan reciente como ayer. En el día de ayer, a mí me escribió, me dejó un comentario en mi página, un joven con el que yo estudié en la escuela superior. Un joven que, por lo menos en aquella época, no pisaba una iglesia, ahora no sé, porque hace varios años que ya no hablo con él. Pero era uno de estos muchachos que, ¿cómo te digo? O sea, bien activo y daba muchos dolores de cabeza en la escuela, por llamarlo de alguna forma. Este muchacho, yo perdí comunicación con él y yo nunca pensé que él viera lo que yo estaba haciendo. Y en el día de ayer me envió un mensaje, me escribió y me dijo, mi hermano, espero que estés bien, qué sé yo qué, bla, bla, bla. Siempre sigo las publicaciones que hace, me dice, siempre veo tus lives y qué sé yo qué. Yo me sorprendí porque yo he recibido miles de mensajes de muchas personas que ya están en la iglesia y yo se los agradezco, pero eso realmente pues somos del mismo grupo. Pero cuando una persona que tú sabes que no asistía a la iglesia o que no refleja ser cristiano en sus redes sociales, digo, yo sé que él es cristiano, pero activo como yo quizás no, eso sorprende y ahí es que tú te das cuenta de cómo es que nosotros tenemos que ir trabajando. Yo en mis redes sociales, yo nunca peleo con la gente por religión. Usted puede ver mis publicaciones, es muy raro que yo le conteste a alguien que está tratando de pelear, muy raro. Porque cada uno tiene su espacio y cada uno tiene su cuenta para decir lo que quiera, pero es por lo que el Papa Benedicto XVI nos está diciendo. Nosotros no estamos para obligar a nadie, sino que estamos para preparar el camino a que tengan ese encuentro con la verdad. Y la verdad, pues es Cristo, no hay de otra. Bueno, quisiera ir a algunas prácticas, ya no me queda tanto tiempo porque quisiera dar paso a preguntas y poder dialogar con ustedes. Algunas cuestiones prácticas que nosotros pudiéramos aplicar para convertirnos en evangelizadores a través del Internet, o cosas prácticas que el Internet nos provee para nosotros poder evangelizar. Les voy a tratar de compartir nuevamente aquí esta gráfica que tengo acá, esta de aquí. Los medios de comunicación nos proveen inmediatez, la radio. O sea, la radio, yo puedo estar allá en la parroquia de Influenzando allí de Jafet, y allí hay una fiesta y yo a través de la radio, yo llamo a la emisora y estoy narrando lo que está pasando en ese momento. Eso es la radio, inmediatez. La televisión, el impacto visual, poder ver las imágenes, poder ver lo que está sucediendo, y el escrito, la prensa. Pero como ven en la gráfica, cuando usted reúne esas tres características, todas las tiene el Internet. Y esa es la novedad del Internet. La inmediatez, el impacto visual y que también tiene lo escrito. Entonces, por eso es que el Internet se convierte en una herramienta tan productiva o favorable para la evangelización.
¿Por qué? Porque el Internet integra a los precedentes, o sea, a la radio, a la televisión y a la prensa, y crea una nueva cultura, un nuevo modo de pensar, nuevos contenidos, lenguaje y sujeto. ¿Y esto cómo lo vamos a ver en lo concreto? Bueno, la nueva cultura, el lenguaje, por ejemplo, yo cuando empezó, espérate, déjame parar acá, ahí. Cuando empezó Facebook, yo recuerdo que enviaban una foto que tenían unos mensajitos y mi mamá siempre llamaba eso tarjetas, porque la aplicación se llamaba tarjetas. Yo sé que muy probable ella me está viendo. Ya esa aplicación no existe. Ahora nosotros le conocemos a eso como un meme o un mensaje, pero cada vez que ella me enseña un meme con un mensaje o un mensajito, ella me dice, mira esta tarjeta. Y yo le digo, no se llaman tarjetas, ya eso no se llama así. Entonces empezamos a pelear por el lenguaje que estamos utilizando. Porque ciertamente ella es una generación distinta a la mía y ambas generaciones estamos tratando de adentrarnos en esa realidad del Internet. Y el lenguaje comienza a cambiar. No sé si ustedes se recuerdan en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando el Papa Francisco nos dijo a los jóvenes que teníamos que convertirnos en influencers de Dios, así como lo hizo María. Esa palabra, influencers de Dios, ¿de qué cultura es? De la cultura del 1700. En el año 1700, tú le decías a una persona, conviértete en influencer de Dios. ¿Qué iba a entender esa persona? Muy probable nada. Pero ahora nosotros nos dijeron, conviértase en influencers de Dios, nos lo dijo el Papa en Panamá, y todo el mundo lo comprendió. ¿Por qué? Porque el Internet nos ha traído a nosotros una nueva cultura con un nuevo lenguaje. Y así hay muchísimos ejemplos. O sea, cuando hablamos que si de los likes, que si la foto, que si el fanpage, todo eso es un nuevo lenguaje al cual la iglesia tiene que comenzar a integrarse, porque si no se integra, la tecnología sigue avanzando y si nosotros no nos montamos en ese coche del tiempo, vamos a entrarnos en esto. Un caso concreto, lo vimos ahora en la cuarentena. Ya habían sacerdotes anteriormente que transmitían las misas por Facebook Live, muy pocos, pero los habían. ¿Qué sucedió ahora? Que todos los sacerdotes se veían obligados a tener que transmitir online y había muchos sacerdotes que no sabían hacerlo. Algunos simplemente porque nunca tuvieron la necesidad, pero acá entre nosotros hubo otros que se les dijo que aprendieran a hacerlo y no quisieron y ahora con la emergencia tuvieron que aprender a la mala. Por eso es que hubo un sacerdote, yo no sé en qué país, que empezó a transmitir la misa y activó los filtros del Facebook Live. Y mientras daba la misa salía con los filtros. ¿Por qué? Porque tenemos que ir aprendiendo esto. O sea, no nos podemos quedar atrás tímidamente, como decía la primera frase, ¿no? Como decía Juan Pablo II, sino que tenemos que ir adelantando en el tiempo. Algunas otras cuestiones prácticas, las tenía anotadas por acá, pero no importa, seguimos hablando acá. Otras cuestiones prácticas, y ya voy terminando, es lo que se llama el poder del usuario. ¿Qué es eso del poder del usuario? Que el usuario decide, pero no es guiado. De hecho, yo me acuerdo, yo tomé una clase una vez en la escuela donde el profesor nos dijo, ¿ustedes son usuarios del Internet? Y nosotros le dijimos que sí. Y él nos dijo, ¿en qué otro término se utiliza esa palabra usuario? ¿Dónde? Las personas que utilizan droga. Es cierto, el mismo término que se utiliza para una persona que utiliza droga, el mismo término que se utiliza para la gente que utilizamos Internet. Así que eso es un cuidado que deberíamos tener. El poder del usuario. Cuando usted ve televisión, por ejemplo, cuando usted está viendo Guapa Televisión, la película en estreno, sin editar Full HD, a usted le ponen anuncios en medio de la película. Y usted, sin remedio, tiene que ver los anuncios para poder terminar de ver la película. Ahora, en Internet, ¿qué pasa? Intentaron ponerle anuncio a los vídeos de Facebook y usted lo primero que hace cuando sale un anuncio lo pasa, ¿no? Por lo menos yo. ¿Por qué nosotros tenemos el poder del usuario en Internet? Cosa que en radio, en televisión o en prensa escrita no tenemos. Y eso da cierta libertad al público. También otro beneficio para poder evangelizar en Internet es la accesibilidad. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que tiene Internet, pero hay gente que no la tiene. O hay gente que la comprende hasta una forma y hay gente que no la comprende. Por eso usted, si usted quiere hacer una página
de Internet o usted quiere evangelizar en Internet, usted tiene que tener claro cuál es el público al que usted se está dirigiendo o cuál es el público que a usted lo sigue. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo suelo ser bien sarcástico en las cosas que publico, a veces. Pero tengo muchas personas en mi página que no entienden el sarcasmo. Y eso me puede causar un problema a mí. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pero es que yo soy responsable por lo que digo, no por lo que los demás interpretan. Falso. Porque cuando tú estás evangelizando, tú eres responsable también por lo que el otro entendió. Porque si el otro entendió el mensaje contrario a lo que Cristo quería comunicar, fallaste tú como emisor. El emisor falló. Por lo tanto, hubo un mensaje mal dado, el receptor no recibe el mensaje, no hay una comunicación efectiva, que era lo que hablábamos en el principio. ¿Sí? Por eso tienes que tener en cuenta cuáles son las capacidades del público que tiene. Ya con esto, tenía otros puntos, pero voy a terminar porque quiero que me hagan preguntas y quiero cerrar con la cita de Marcos 16:15, que dice, id por todo el mundo y proclamad el evangelio. Yo diría que nosotros lo hemos hecho por todo el mundo y ahora el Internet nos está proveyendo una herramienta para nosotros también poder continuar yendo por el mundo a predicar el evangelio. Así que mi invitación es, si usted quiere hacer una página, si usted quiere hacer un video, si usted quiere hacer lo que sea, atrévase, hágalo, búsquela en YouTube. Hay un montón de tutoriales, hay formas de hacerlo. Pregúntele a la gente que lo está haciendo y tire para adelante. No tenga miedo, porque la iglesia tenemos que tener presencia en todo el mundo e ir por todo el mundo a proclamar el evangelio. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y a pesar de del revolú con la presentación. Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy disponible. Queda poco tiempo. Aquí tenemos una, nos dice Verónica, dice, yo no tengo bien claro qué son los influencers, ni sé cómo se escribe. ¿Los influencers en qué sentido? ¿Lo que es un influencer? Yo creo que sí. Bueno, asumiendo que es eso, ¿no? Estoy asumiendo. Influencer es un nuevo término que se utiliza en las redes sociales para personas que... Espera, voy a contestar eso, si pongo a leer las demás. Para personas que tienen una cantidad de seguidores y que gracias a lo que publican, pues tienen cierta influencia en los demás, ¿no? Generalmente un influencer es una persona que tenga muchos seguidores y que con su mensaje pueda impactar muchas vidas. Eso es lo que es como tal un influencer en las redes sociales. Espero haber contestado la pregunta. Próxima pregunta de Karim. Perdón si lo pronuncié mal, dice, ¿cuáles herramientas son las más utilizadas para la evangelización digital? Bueno, ahora mismo en cuestión de herramientas podríamos hablar de redes sociales específicamente, porque recuerden que evangelización digital son muchas cosas, son páginas de internet, son redes sociales, son emails, hay muchas formas, pero yo creo que la más fuerte en este momento son las redes sociales, específicamente Facebook, es la que más accesibilidad y donde más personas hay al mismo tiempo y donde más rápido se difunde un mensaje. Así que yo creo que en cuestión de evangelización digital, la herramienta ahora mismo que está creando más contenido es Facebook, definitivamente redes sociales. Próxima pregunta de Elizabeth, dice, ¿qué páginas católicas son más confiables? Sí. Uno tiene que tener mucho cuidado en lo que es información y lo que es opinión. Hay muchas páginas católicas que tienen mucha opinión. Eso no es información oficial de la iglesia. Y me voy a atrever a mencionar páginas, por ejemplo, hay la página de los memes católicos. Eso no es una página de información oficial, es una página de opinión. Así Prensa tiene mucho contenido de opinión, además del de información. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuál de los dos nos estamos metiendo. Si tú te metes a una página que tú notas que todo es un autor opinando o diciendo si le gusta una cosa o no, o criticando una cosa y la otra, ahí hay que tener un poco de cuidado. De José, la comunicación digital es una realidad. ¿Qué nos recomiendas para tener una buena comunicación digital? ¿Qué les recomiendo? Crear contenido original. Eso es bien difícil. Pero crear contenido original, si tú realmente quieres tener éxito en cuestión de tu página y la forma en que evangeliza, desarrolla una forma en que tu página siempre se va a comunicar. Por ejemplo, Pegatólico, que está aquí presente, usted se da cuenta que la página de Pegatólico siempre se caracteriza por el color rojo, por los mensajes que pone, por las reflexiones, siempre hay como un mismo tipo de contenido y usted va identificando esa página y eso es lo que le da verdaderamente un éxito a una página. Cuando usted tiene una página que tiene
de todo y un revolú de publicaciones y usa memes de un lado, usa memes del otro, eso no crea confianza y no crea una estructura de una página seria. Por ejemplo, si usted ve la mía no es una página de crear contenido, porque la mía es lo que le llamarían un fan page, que en ese caso es las cuestiones personales que yo considero que quiero compartir, pues las comparto ahí. Cada página debe tener su contenido y yo creo que eso hace una buena página. Próxima pregunta de Jesús González. Dice, ¿cómo puedo acercarme al hermano que no le da el mejor uso a sus medios digitales? Con mucho cuidado, con mucho cuidado, porque recuerda que cada uno en las redes sociales es libre de publicar lo que quiera y como quiera. Entonces debemos evitar los conflictos. Yo lo que creo es que si, por ejemplo, hay algún hermano compartiendo algo en torno a la religión y realmente está mal lo que está diciendo y tú tienes argumentos fuertes para explicarle a esa persona que está mal, comunícate con él privado. No le comentes público, no lo corrijas en público, simplemente vete con él privado y explícale, mira, tú publicaste esto, pero yo creo que deberías considerar esto, nunca imponerle, sino que simplemente opinar. Si él quiere escuchar la opinión, bien, si no, pues no se puede hacer mucho, evitar siempre el conflicto. Próxima pregunta dice, ¿es mejor crear un fanpage o quedarme con mi propia cuenta? Está preguntando si puede evangelizar desde su Facebook, dice, desde mi Facebook puedo evangelizar, ¿o es mejor crear un fanpage o crear otra cuenta? Esta es la pregunta, Marina. Depende de lo que quieras publicar. Por ejemplo, si tú lo que quieres compartir es con tus amistades, mensajes, versículos bíblicos, algún videito de reflexión, eso lo puedes hacer desde tu cuenta personal. Ahora, si ya quieres desarrollar otro tipo de contenido, por ejemplo, algún blog o algunos videos ya con una producción mucho más amplia, o algún podcast o algo, yo recomiendo hacer una página aparte, porque es más efectivo tener una página aparte por el alcance que puede tener, pero todo depende de lo que quieras publicar. Y por último, nos dicen que si puedes recomendar algunas páginas para buscar información, de las que ya menciono algunas, si puedes mencionar otras. Es que hay un montón, o sea, nosotros podemos conseguir mucho en muchísimas páginas, lo que pasa es que recordemos, o sea, los autores son humanos, y tú puedes tener una muy buena página y de momento entra un artículo que no va de acuerdo a lo que se supone. Entonces, es muy relativo. O sea, yo recomendar ahora mismo una página es muy relativo, ¿no? Porque las publicaciones son constantes. Yo simplemente recomiendo ir a las cuentas oficiales. Por ejemplo, si tú necesitas una información del Vaticano, del Papa, pues vete a las páginas oficiales. Para eso está Radio Vaticano, Vatican News, la emisora oficial, la televisión oficial del Vaticano. Lo mismo en las diócesis. Si tú escuchaste que el obispo tal publicó tal cosa, pues vete a la página oficial de la diócesis, no vayas buscando en páginas alternas. Es lo que me llega a la mente, así que te puedo recomendar ahora. Ya cerrando, no tenemos más preguntas, solo un comentario muy útil, que es que una página para crear contenido original es Canva, que es una aplicación para teléfonos, para computadoras que pueden utilizar. Exacto, hay muchas formas muy sencillas de hacerlo. Muchas gracias, hermano Joshua. Estamos muy contentos de haberlo tenido aquí, de darnos esta excelente charla. Hemos aprendido un montón. Yo sé que muchos de los que están conectados, que me conocen, pues están acostumbrados a veces a temas míos bien activos y de muchas cosas, pero la realidad es que nosotros tenemos que formarnos también para poder salir afuera, ¿no? Y este espacio es un espacio de formación, de aprender, de enriquecer nuestros conocimientos para entonces poder salir afuera y hacer la algarabía y ser jóvenes alegres como siempre hemos hecho, pero es importante sacar estos espacios para formarnos y buscar información. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Al hermano Joshua, a Berenice de Revolución Provida. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron, ¿verdad? Se estuvieron conectando en esta charla sobre lo que es las redes sociales y el continente digital. Quiero agradecerle primeramente a Dios, como ya dije anteriormente, al hermano Joshua, a Berenice, los técnicos que han estado trabajando mano a mano para que todos ustedes puedan disfrutar de esta charla, ¿verdad? Y a José de Pompéate con Cristo, también lo pueden buscar a él en Facebook e Instagram como Pompéate con Cristo. Ahí él está subiendo videos, imágenes y diferentes tipos de contenido que también lo pueden seguir. Y en nuestras redes también tenemos toda la información de los diferentes influencers, como nosotros le llamamos,
las diferentes páginas y las diferentes personas que nos han estado apoyando en este proyecto del Congreso Católico Virtual. Así que le agradecemos también a ellos. A nosotros nos pueden conseguir en las redes sociales como Pegatólico. Asimismo, estamos en Facebook e Instagram. También estamos en YouTube con un podcast del Yucat, el Yucat en arroz y habichuelas. Así que nos buscan en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, y ahí nos pueden escuchar sobre lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica para los jóvenes. Nos Bye, bye. vemos. Vamos a anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído a la humanidad. Vamos a rezar.